Nos vamos a meter un poquito más en la cuestión netamente política, laboral, previsional, porque por estas horas, ayer hablábamos con un abogado especialista en temas previsionales y nos daba un panorama bastante oscuro de lo que será la reforma laboral, mejor dicho, la reforma previsional. Pero vamos a preguntarle a Marcelo Peretta, que como saben ustedes representa al Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos en la República Argentina, para que él desde el punto de vista sindical nos dé su visión sobre el tema reforma previsional. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto saludarte. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos y bueno, nos gustaría tu reflexión sobre el tema reforma previsional. Mira, Que está bastante difuso todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Se ha aprobado en el Senado, ha pasado a diputados esto, dicen que están, digamos, minuto a minuto trabajando para darle la sanción definitiva. Hay mucho rechazo generalizado a esta reforma. ¿Por qué? Por la ecuación, ¿no es cierto? Antes la ecuación del aumento de las jubilaciones, la movilidad, lo que se llama, se hacía en función del aumento de los salarios de los activos, ¿no? Hoy se plantea una fórmula en donde se aumenta de acuerdo al índice de precios de consumidores y el 70% de ese aumento y el 30% por el aumento de los salarios, con la cual es un mix distinto que, dado que los salarios han aumentado menos, se aumentaría menos la corrección, la movilidad de los jubilados para el 2018. Entonces, hay rechazo en eso. Si bien se está trabajando en corregir esta movilidad cada 4 meses en lugar de cada 6 meses, indudablemente, cálculo por cálculo sería menos. Yo te diría, todo va a depender de la economía. La inflación va a ser la que haga que el índice de precios del consumidor, dentro de la cual están incluidos los medicamentos, y eso impacta directamente en lo que gastan los jubilados, sea una corrección que les sirva o que no les sirva. Por eso esto, insisto, va a depender de la economía. Lo que no va a depender de la economía, y tal vez lo único que podría ser salvable de este proyecto, de nuestro punto de vista, es el tema de la edad voluntaria de jubilación. Es decir, hoy están 60 para las mujeres y 65 para los varones, ¿no? Está la posibilidad de que ambos voluntariamente pasen a jubilarse recién a los 70 años, es decir, no obligaría al empleador a jubilarlos de prepo como pasa hoy, a los 60 años la mujer y a los 65 años el varón, y sí podría seguir, activo en el sentido, considerando dos cosas. Primero, que la jubilación, cuando uno deja de ser activo y pasa a ser pasivo, lo que percibe es más o menos la mitad, como máximo el 60% de lo que venía percibiendo. Hay un déficit muy importante, ¿no es cierto? Y lo otro que nosotros vemos con el tema vinculado a la salud, ¿no es cierto? Es decir, paciente que el abuelo o la persona que, desea llegar a esa edad para hacer cosas que no hacía antes, es decir, viajar, visitar a los familiares, a los amigos, lo hace, sí, los primeros 5 o 6 meses. A partir de los 6 primeros meses empieza a, a estar muy inactivo, pasa excesiva cantidad de horas en su casa, camina menos de lo que caminaba porque ya no tenía la obligación de ir a su trabajo, se mueve mucho menos, come mucho más, se ingesta más calorías necesarias, y con eso, muchas veces o empeora ya los problemas de salud que tiene o incorpora nuevos problemas de salud con consumo de medicamentos y todo. O sea, nosotros vemos en concreto, para no, que se pierdan los que nos están escuchando, ¿no? Nosotros lo vemos como positivo siempre y cuando sea voluntario. Es decir, si hoy un jubilado, 30 años de aporte, está en condiciones de jubilarse y quiere y le parece que eso de ganar el 60% de lo que viene percibiendo está bien, bueno, tiene el derecho de hacerlo. Y los que no, tienen la tranquilidad que el empleador ya no los va a obligar y pueden seguir, unos años más, considerando también un dato objetivo de la realidad, Marcelo, que
edad promedio en nuestro país hoy está en 76 años. O sea, quien nace hoy tiene una expectativa de vida promedio de 76 años. Por supuesto que, bueno, salvo por un accidente, digamos, va a llegar a eso, o hay algunos casos que lleguen más, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es el punto que nosotros vemos como analizable. Lo demás es, digamos, tomarle fondos al ANSES y usarlos, digamos, o no usarlos en beneficio de quienes son los dueños de esa plata, que son los propios jubilados, ¿no? Está claro. Si se cumple esto de aproximadamente cobrar entre el 50 y el 60% del sueldo activo en concepto de jubilación, más o menos, digamos, no va a haber mucha modificación de lo que ocurre actualmente. El tema es que si esto no es así, porque se habla incluso de la instalación del 82% móvil para los jubilados, pero no se aclara mucho, y ahí donde también nosotros los periodistas, no sé si los periodistas, pero sí los medios se encargan muchas veces de no ocultar información, pero no dar todo el detalle. Ese 82% móvil es tomando en cuenta el salario mínimo vital y móvil, con lo cual es casi, nos explicaba ayer el doctor Emanuel Campioni, abogado previsionalista, que es un poquito más que la jubilación mínima. Digo, si uno como jubilado va a cobrar menos de la mitad de lo que percibe en el sueldo activo, por supuesto que va a querer seguir trabajando hasta los 70 años porque casi que no tiene alternativa, digamos. Entonces ahí más que una elección propia también depende de el futuro económico de ese jubilado, ¿no? Indudablemente, esto va a ser así. Debiera ser el 82% móvil de lo que tiene en actividad, no de la jubilación mínima o no del salario mínimo vital y móvil. Claro. Pero bueno, viene siendo de esta manera y es algo sistemático. Venimos hablando de lo mal que están los jubilados desde hace mucho tiempo, de las irregularidades y los delitos que hay con el manejo de los dineros públicos, particularmente el de ANSES, y por la opinión que uno le parece ver, no va a ser una excepción. Me da la impresión que esta gestión no va a ser una excepción en, digamos, en tomar decisiones que, digamos, no sean claramente en favor de los jubilados y en favor de los pasivos o los verdaderos propietarios de esos fondos, ¿no es cierto? Entonces se van a usar para la política, se van a usar para distribuir en las provincias, en los gobernadores. Entonces eso es lo que hoy lleva a pensar que este proyecto de ley, o ya una media sanción, media ley, lleva a o busca lograr, ¿no es cierto? Pero si analizamos también en épocas anteriores se han tomado decisiones que nunca nos gustaron, pero se han tomado, es decir, es como que un aspecto cíclico en nuestro país, que cuando, bueno, nos faltan recursos echamos manos a la caja de ANSES por ser una de las más grandes, ¿no es cierto? Y bueno, y eso en definitiva es la fácil, ¿no es cierto? Ahora, hacer una política económica primero que ordene las finanzas, baje la inflación y después le dé mejor atención a los pasivos, que incluso puedan gastar menos en medicamentos, porque otra forma de que eso le rinda sería que gasten menos en medicamentos. Y si uno, digamos, podría hasta aceptar si esto le sirve al gobierno, y dado que el gobierno hay que hacer recursos, ganar efectivamente la elección, bueno, podría, no le queda más remedio, aceptarlo. Ahora, habría que acompañar, y algo que se puede hacer absolutamente, logrando que esa menor jubilación que va a percibir, o ese menor aumento que va a tener, le rinda más, con una forma de rendirle más, que pague menos por los medicamentos que está consumiendo, ¿no es cierto? Con lo cual hay que trabajar fuertemente en una política de uso más racional de los medicamentos, que se pueda hablar con los laboratorios y no liberen el precio y la ganancia que tienen de los medicamentos, que diferencien el precio, por ejemplo, que paga un jubilado del precio que paga el resto del público, haciendo que sea casi mínimo lo que tiene que pagar. Es decir, eso
sería una política equilibrada. O sea, si ellos están seguros que esta fórmula les beneficia económicamente, yo la acompañaría por esto. Por ejemplo, veo en qué gastan más los pasivos y veo cómo los ayudo en eso. Es que podrían hacerlo tranquilamente porque el 80% de los medicamentos que consumen son producidos acá en nuestro país y tranquilamente podrían regularse y pagar menos de lo que nosotros lo vemos. A veces la obra social del PAMI paga más caro los medicamentos de lo que pagamos el resto de las obras sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí hay que trabajar para mejorar y cambiar, ¿no? Marcelo, ¿cómo ves al gobierno a partir del triunfo electoral que tuvo? Pareciera que ese triunfo lo habilitó para tomar este tipo de decisiones que son polémicas, que a priori parecieran que no son a favor de los jubilados en este caso, a favor de los trabajadores en el caso de la reforma laboral. ¿Cómo evalúas la actitud del gobierno desde ese punto de vista? ¿Hubo un cambio? ¿Esto se venía hablando previo a la campaña y efectivamente se está cumpliendo? ¿Qué análisis haces de este movimiento que está haciendo el gobierno en relación a estos temas? No, en la campaña nunca se dijo que se iba a hacer esto. Es más, no creo que hubieran tenido éxito electoral. Lo cierto, uno también tiene que ser consciente que estamos frente a un gobierno empresario, digamos, donde va a dar prioridad a beneficiar a los que quieren ellos o los que creen ellos que tienen que ser primero beneficiados. Todas las políticas de los primeros años estuvieron prioritariamente en favor del sector empresario. Ahora, cuando plantean esto en la reforma laboral, uno analiza puntualmente qué grado de beneficio puede tener para el trabajador. El que vemos, así como vemos un solo beneficio en la parte previsional que tiene que ver con la edad voluntaria a los 70 años, bueno, en este caso vemos un solo beneficio que tiene que ver, o tal vez un par del articulado tan grande que tiene del proyecto que ya está a consideración del Congreso, que es el blanqueo. Obviamente blanquear es esencial porque si tenemos el 33% de trabajo no registrado y el 30% de pobres, indudablemente hay que hacer algo porque tiene que ver también con eso, porque si se blanquean eso o parte de ese porcentaje puede ayudar a que el ANSES tenga más recursos y devolvérselo en la jubilación que perciben los pasivos. Es decir, hay que trabajar. Ahora, por suerte la CGT ha hecho un trabajo de corrección de ese borrador en donde, por ejemplo, se fortalece la inspección que hoy solamente está a cargo del ministerio y los sindicatos también podremos inspeccionar, porque si bien inspeccionamos hoy, si hoy el empleador no quiere cerrar la puerta es como que tiene ese derecho. A partir de si se aprueba ese proyecto de ley, los inspectores del sindicato también tendrán derecho a inspeccionar. Se crea un fondo para hacerse indemnizaciones, es decir, que el empleador va a ir pagando anticipadamente, no el trabajador. Aclaro esto porque se decía que para sacarle del sueldo una parte para la indemnización. No, eso estaba en el borrador inicial. En el borrador inicial el aporte lo hace el empleador y digamos lo adelanta, cosa que después si toma la decisión de despedir, está el fondo para la indemnización. Se va digamos a trabajar respecto de lo que necesita el trabajador, entendiendo que no hay ninguna posibilidad de acordar ese acuerdo individual por debajo de la ley y por debajo del convenio laboral. Por eso también se decía, se va a aceptar un convenio individual independientemente del convenio colectivo. Eso quedó resuelto, que toda, negociación individual por debajo de la ley del convenio colectivo se considerará nula e ilegal, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que algunas cosas se han mejorado, hay mucho que trabajar. Lo que nos preocupa sí es el ataque abierto que hay de los sindicatos chicos, agrediéndolo, diciendo que hay 400 gremios que son sellos de goma, sin papeles, les falta balances, memorias, y los quieren cerrar, cuando en realidad sí, bueno, si no cumplen por supuesto los memorias, los balances y las elecciones, sí, automáticamente pueden intervenir los a la baja. Ahora, el que no está firmando los papeles es el propio ministerio, hace 2 años. Entonces la pregunta es, ¿se le puede exigir a los sindicatos chiquitos?
que cumplan y tengan los papeles al día cuando el propio ministerio no lo firma, bueno, lo dejo para que el oyente saque sus propias conclusiones y respuestas, ¿no? Está claro, sí, totalmente. Era Marcelo Peretta, secretario general de los trabajadores de farmacias y farmacéuticos y bioquímicos, dando su opinión sobre dos temas fundamentales: reforma previsional y reforma laboral.